En este tutorial, vamos a hablar sobre el sistema de ensamblaje en VR de SYNLAB Composer, donde puedes desmontar y ensamblar componentes a través de un sistema de nodos fácil de usar. Lo que vamos a lograr durante este tutorial es diseñar un sistema de ensamblaje en VR que nos permita cambiar un disco magnético dentro de este motor. Así que primero, vamos a quitar los pernos que sujetan esta tapa. Luego quitaremos la tapa para exponer el interior del ensamblaje y después de eso, retiraremos esos pernos hexagonales. Para quitar la placa y acceder al disco dañado, el cual vamos a retirar y reemplazar por un nuevo disco magnético que está colocado sobre la mesa. Para comenzar, ve al menú de interacciones y selecciona Sistema de ensamblaje VR. La ventana del ensamblaje VR consiste principalmente en un área de trabajo donde agregaremos los nodos y los conectaremos entre sí para diseñar el flujo del proceso de ensamblaje. En la esquina superior izquierda, puedes elegir el tipo de sistema que deseas. En nuestro caso, como primero vamos a desarmar los componentes, luego reemplazar el disco y después volver a armar todo, vamos a seleccionar el sistema de desensamblaje y ensamblaje. Selecciona el objeto de la tapa y arrástralo desde el árbol de objetos hasta la ventana de ensamblaje. Se ha creado un nodo verde con el título Tapa, lo que indica que este objeto ahora forma parte del sistema de ensamblaje. Para dictar el orden durante el ensamblaje, conectamos nodos entre sí, donde los nodos a la izquierda del diagrama determinan si podemos quitar el objeto que está a su derecha o no. Así que, si conecto otro objeto a la derecha del nodo de la tapa, eso significa que el usuario tiene que quitar la tapa primero. Para poder quitar el siguiente objeto, en ese orden. En nuestro caso, necesitamos quitar los pernos antes de poder quitar la tapa. Mantén presionado el clic izquierdo para habilitar la selección múltiple y haz clic en cada uno de los pernos que sujetan la tapa. Una vez que hayas seleccionado todos los pernos, haz clic en la flecha hacia arriba en el menú de acceso rápido para subir un nivel en el componente. Y luego arrástralos desde el árbol de objetos hasta la ventana de ensamblaje. Observa que el nodo creado está coloreado de morado y tiene el nombre Grupo al principio, lo que indica que este nodo incluye varios objetos. Como el flujo de orden en el sistema de ensamblaje VR va de izquierda a derecha, conecta el lado derecho de los nodos de los pernos con el lado izquierdo de la tapa. Esto significa que el usuario tiene que quitar todos los pernos y luego podrá quitar la tapa. Ejecuta la experiencia VR para ver el efecto del diagrama simple que acabamos de crear. Observa que todos los pernos están delineados en naranja, lo que significa que se pueden agarrar ya que son el primer componente en el orden del sistema de ensamblaje VR. Una vez que se ha quitado el último perno, la tapa se resalta en naranja de inmediato, lo que indica que ahora se puede quitar. Como seleccionamos el tipo de sistema de desensamblaje y ensamblaje, podemos volver a colocar los componentes en el orden inverso al que seguimos. Una vez que vuelves a colocar la tapa, entonces puedes volver a poner los pernos. Tenga en cuenta que colocar el perno en un orificio diferente no ensamblará el perno, ya que debe colocarse en el mismo orificio del que se extrajo. Este comportamiento es el esperado con piezas únicas, pero como estos pernos son idénticos, deben ser intercambiables. Para solucionar esto, debemos definirlos como un único tipo de componente en SYNLAB Composer. Regresar a SYNLAB Composer. Hay 10 tornillos que sujetan la tapa. 6 de ellos son tornillos cortos, mientras que los 4 restantes son tornillos largos, así que necesitamos definir dos tipos de componentes. Haz clic en el botón de herramientas y componentes en la ventana de ensamblaje. En la pestaña de definición de herramientas, podemos definir herramientas para quitar e instalar componentes, lo cual veremos más adelante. Y en la pestaña de definición de componentes, podemos definir los tipos de componentes.
Haz clic en Definición de componentes, y en el campo vacío bajo tipo de componente, escribe Alan-corto, luego presiona Enter en el teclado para crear un grupo. Ahora, selecciona el grupo recién creado y selecciona todos los tornillos Allen cortos, asegurándote de que el nivel de selección sea el mismo que el que agregaste al diagrama de ensamblaje, el cual está marcado con el icono de ensamblaje en el árbol de objetos. Agregaste al diagrama de ensamblaje, el cual está marcado con el icono de ensamblaje en el árbol de objetos. Una vez que hayas seleccionado todos los tornillos, haz clic en Agregar objetos. Todos los objetos ahora están listados bajo Objetos de componentes, y a la derecha, podemos especificar qué herramienta usar para asegurarlos y aflojarlos, lo cual veremos en una etapa posterior. Ve al nuevo campo de tipo de componente y escribe Allen-largo, luego presiona Enter en el teclado. De manera similar a antes, selecciona todos los tornillos largos a nivel de ensamblaje y con el grupo Allen-largo seleccionado, haz clic en Agregar objetos. Ejecuta la experiencia de realidad virtual. Como puedes ver, ahora podemos usar los tornillos que son del mismo tipo de manera intercambiable. Regresa a Synlab Composer y continuemos agregando nodos al sistema de ensamblaje. Ahora necesitamos agregar los componentes que están detrás de la tapa al ensamblaje, así que vamos a ocultar los objetos que ya hemos añadido al sistema. Haz doble clic en los nodos en los sistemas de ensamblaje para seleccionarlos en Synlab Composer, luego presiona H en el teclado para ocultarlos. Ahora vamos a agregar los pernos hexagonales justo después de la tapa en el sistema de ensamblaje. Agrega el primer perno al sistema de ensamblaje y conéctalo con la tapa. La razón por la que vamos a agregar estos pernos individualmente y no como un grupo es porque cada perno tiene una arandela detrás. Y queremos que cada perno primero desbloquee la arandela y luego estas arandelas desbloqueen la placa que está detrás de ellas. Así que ahora agrega la arandela para ese mismo perno que agregaste antes, junto al nodo de ese perno y conéctalos. Oculta los componentes que ya agregaste para simplificar tu trabajo y continúa agregando el siguiente perno y arandela de la misma manera. Una vez que hayas agregado todos los pernos y sus arandelas, ahora podemos agregar la placa que viene después de ellos en el orden de desensamblaje. Para conectar el nodo de la placa, asegúrate de conectar todas las arandelas a él, de modo que el usuario tenga que quitar todas las arandelas antes de poder quitar la placa. Después de la placa, viene el pasador, así que selecciona el pasador en el árbol de objetos y agrégalo al diagrama. Luego, conecta el nodo de la tapa a él. A continuación, toca agregar la tuerca. De manera similar, agrégala al diagrama y conecta el nodo del pasador a ella. A continuación, va la arandela grande que sostiene el disco, así que agrégala al diagrama y conéctala. Y, por último, selecciona el disco y conéctalo justo detrás de la arandela.
Como parte final del ensamblaje, el usuario tendrá que retirar el disco dañado y reemplazarlo por uno nuevo de la mesa al lado del motor. Para poder hacer eso, tanto el disco dañado como el nuevo deben estar definidos como el mismo tipo, así que hagámoslo. Y ya que estamos, también definamos todos los hexágonos, pernos y arandelas como el mismo tipo. Abre la ventana de herramientas y componentes y ve a la pestaña de definición de componentes. Crea un nuevo tipo para los pernos hexagonales. Selecciona todos los pernos hexagonales usados en el sistema de ensamblaje y con el nuevo tipo creado seleccionado, haz clic en Agregar objetos. Crea un nuevo tipo para las arandelas, luego selecciona todas las arandelas y agrégalas bajo el nuevo tipo. Selecciona el disco dañado y crea un nuevo tipo de componente y asígnaselo. Luego selecciona el disco nuevo y agrégalo a la misma lista de tipos de componentes. Seleccione el conjunto del motor y presione S en el teclado para mostrar todos los componentes ocultos, luego ejecute la experiencia VR.
Todo funciona como se espera y el único elemento que falta es utilizar herramientas para aflojar y apretar los componentes. Regresar a Simulink Composer. Primero comenzaremos animando la llave dinamométrica. Abra la pestaña Animación desde el panel inferior en Simulink Composer. Seleccione el nivel de ensamblaje llamado Anímate desde la llave inglesa. La razón de usar este nivel es porque necesitamos que la animación esté un nivel por debajo del nivel que configuraremos como la herramienta que se puede agarrar. Haga clic en Capturar fotograma clave de objetos, mientras el control deslizante de tiempo está en el fotograma 0. Como puede ver, el pivote ya está configurado en el mismo eje que la punta de torsión, alrededor del cual deberíamos rotar la llave. Presione Y en el teclado para aislar la llave. Mueva el control deslizante de tiempo actual al fotograma 10 y gire la llave en sentido antihorario como si estuviera aflojando los tornillos. Seleccione ambos fotogramas clave creados y presione Ctrl y C en el teclado para copiarlos, luego mueva el control deslizante de tiempo al fotograma 20 y presione Ctrl y V en el teclado para pegarlos. Luego avance nuevamente al fotograma 40 y pegue las claves una vez más. Ahora tenemos una animación uniforme en la que la llave afloja un tornillo en 3 rotaciones. Siéntete libre de mover los fotogramas para ajustar el tiempo. En este caso, quiero que la llave regrese a su posición inicial más rápido que el movimiento de aflojar. Selecciona el primer fotograma clave y cópialo, luego pégalo al final de la animación para que la llave vuelva a su posición inicial. Una vez que estés satisfecho con la animación, selecciona todos los fotogramas clave y haz clic en Crear secuencia de animación. Escribe el nombre, aflojar llave, y asegúrate de activar la opción Crear reversa, ya que necesitamos una animación para apretar tornillos, y haz clic en OK. Ahora, selecciona la llave TX y nota que ya tiene una animación de aflojar en el objeto, con la rotación en sentido antihorario. Lo único que falta es crear una secuencia de animación a partir de ella. Selecciona los fotogramas clave y haz clic en Crear secuencia de animación. Escribe el nombre Telucent, activa la opción Crear reversa y haz clic en OK. Ahora que hemos creado secuencias de animación para ambas herramientas, ya podemos definirlas como herramientas. Abre el diálogo del sistema de ensamblaje VR, luego haz clic en Definición de herramientas y componentes. En la pestaña Definición de herramientas, haz clic en el botón Agregar para añadir una herramienta. Selecciona la llave hexagonal y asígnala como la herramienta, luego selecciona la cabeza hexagonal y asígnala como la parte activa. Las partes activas determinan qué parte de la herramienta debe activar el aflojamiento o apriete de los componentes. Ahora vamos a adjuntar las animaciones de asegurar y aflojar. Ve a la pestaña de secuencias en el panel inferior, selecciona la secuencia de animación Teloosen y asígnala como la animación de aflojar. Luego selecciona la versión invertida y asígnala como la animación de asegurar. Puedes añadir un sonido de asegurar y aflojar, lo cual haremos para la herramienta de llave en un momento. Haz clic en el botón Agregar herramienta para crear una herramienta adicional, luego selecciona la llave en su nivel más alto y asígnala como la herramienta. Ahora, selecciona la punta que iría dentro del tornillo Allen y configúrala como la parte activa. Asigna ambas secuencias de animación en los campos de animación de asegurar y de aflojar. En cuanto al sonido, tengo un archivo MP3 con el sonido de una llave girando, así que lo voy a usar. Desde el menú de efectos y medios de VR, selecciona Crear sonido. Con el nodo de sonido seleccionado, ve a la pestaña VR en el panel de propiedades a la derecha y haz clic en Examinar, luego selecciona el sonido que deseas reproducir. Al aflojar o apretar componentes,
Ahora, simplemente asigna el nodo de sonido en los campos de sonido de asegurar y aflojar para la llave. El único paso que queda es definir a qué componentes afectan estas herramientas. Cambia a la pestaña Definición de componentes en la misma ventana y selecciona el tipo Allen corto. Y establece la herramienta de asegurar y la de aflojar como la llave que definimos anteriormente. Lo mismo con el tipo Allen corto, asigna la llave como la herramienta para apretarlos y aflojarlos. En cuanto a los pernos hexagonales, asigna la llave TX como la herramienta para asegurarlos y aflojarlos. Antes de ejecutar la experiencia de realidad virtual, para probar el progreso hasta ahora, haz clic en el botón de configuración del sistema de ensamblaje. Desde la configuración, puedes ajustar la transparencia del fantasma de ensamblaje que aparece cuando estás a punto de colocar un componente en su lugar. Y también puedes agregar un sonido que se reproduzca al colocar un componente en el lugar correcto, o un sonido para cuando se coloca un componente en el lugar incorrecto. Ve a la biblioteca de sonidos desde el panel inferior y luego a Notificaciones, y agrega el sonido de notificación incorrecta a la escena. Renombra el nodo de sonido desde el árbol de objetos y asígnalo como el sonido de ensamblaje inválido. Agrega otro sonido para un ensamblaje válido, luego renómbralo y asígnalo como el sonido de ensamblaje válido. Ejecuta la experiencia de realidad virtual.
Lo último que vamos a hacer es mostrarle un mensaje al usuario una vez que retire el disco dañado del motor. Regresa a SYNLAB Tempo User y, desde el menú Crear, selecciona Texto y luego selecciona Texto 2D. Escribe el mensaje en el campo de texto y asegúrate de que la forma del cuadro de diálogo se ajusta al mensaje. Esto es importante porque especificará la forma del plano que se generará. Vamos a mostrar este mensaje en el panel delgado sobre la mesa, así que selecciona plano en el cuadro de diálogo de texto 2D. Luego haz clic en la esquina superior izquierda del panel y después en la esquina inferior derecha, y finalmente haz clic en OK. Inicialmente, queremos que el mensaje sea invisible y que aparezca una vez que se retire el disco dañado, así que selecciona el plano creado y presiona H en el teclado para ocultarlo. Abre el generador de entrenamientos y ve a la pestaña de eventos de interacciones de objetos. Allí encontrarás un nodo que desencadena respuestas una vez que un componente de ensamblaje VR es ensamblado, y otro que desencadena respuestas cuando un componente de ensamblaje VR es desensamblado. Crea un nodo de evento de desensamblado. Selecciona el disco dañado de la escena y asígnalo al evento. Ahora, selecciona el texto 2D que acabas de crear y, desde las respuestas, crea una respuesta de mostrar y ocultar y asígnale el texto 2D, luego asígnalo al evento. Opcionalmente, también puedes añadir un efecto de sonido para que se reproduzca cuando aparezca el mensaje. Agrega el sonido deseado desde la biblioteca. Desde la pestaña de respuestas de medios, selecciona reproducir sonido y asigna el nodo de sonido a la respuesta, luego asígnalo al evento. Ejecuta la experiencia VR para probar el evento de desensamblado del disco.